¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar sociedades o a gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas de derecha como izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Origen del terrorismo internacional. La cuestión del territorio ha figurado en la agenda internacional desde 1934, cuando la Liga de las Naciones dio el primer gran paso hacia la persecución de esta lacra al debatir un proyecto para la prevención y expresión del terrorismo. Aunque el convenio fue finalmente aprobado en 1937, nunca entró en vigor. El Consejo de Seguridad también ha aprobado varias resoluciones tendientes a luchar contra el terrorismo, la más importante de las cuales fue aprobada hasta los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. ¿Desde cuándo existe el terrorismo? Partiendo de la base de que, como se ha comentado en el punto anterior, la palabra terrorismo tiene algo más de 200 años y que no hay una definición clara y aceptada universalmente. La respuesta es sencilla. Si bien en la aceptación la RAE de sucesión de actos de violencia ejecutados para influir terror, podríamos concluir que el terrorismo existe desde que existe el hombre, ya que el miedo, el terror, ha sido desde siempre una arma poderosa para la obtención y mantenimiento del poder. Ataques terroristas más impactantes en el siglo XXI. 11 de septiembre del 2001. Fue una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos, causando la muerte de alrededor de 3.000 personas y dejando a otras 6.000 heridas, así como la destrucción de Nueva York en todo el completo edificio de World Trade Center, incluidas las Torres Gemelas. 12 de octubre de 2002, en el distrito turístico de Kuta, en la isla indonesia Bali, el ataque terrorista fue el acto más mortífero en la historia de Indonesia, con un ataque de 200 personas asesinadas, en las cuales 164 eran extranjeros y 38 ciudades indonesias. Además, 209 personas fueron heridas en los atentados. El ataque involucró la detonación de 3 bombas. 11 de marzo de 2004 fue una serie de ataques terroristas en 4 hoteles de la red Cercanías de Madrid, llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, tal como reveló la posterior investigación policial, sentenció la Audiencia Nacional y reiteró la Tribunal Supremo. Es el segundo mayor atentado cometido en Europa, por detrás del atentado de Luke Bray de 1988. 1 de septiembre del 2004. La masacre de Baslin tuvo lugar el 3 de septiembre del 2004, 2 días después de que un colegio de Beslan en Ostia del Norte, Rusia, fueron tomados por terroristas musulmanes armados. Ese día se produjo un tiroteo entre los secuestradores y las fuerzas de seguridad rusas, dejando un saldo de 334 muertos, 186 de ellos niños. Terroristas más conocidos del siglo XXI. Ayman al-Zawahiri. A pesar de los ataques con drones, desmembraron el cuartel general de Al-Qaeda ubicado en Afganistán y Pakistán. El líder del grupo sigue activo y trata de unir a los filiales dispares que se adjudican el nombre de Al-Qaeda. Al-Zawahiri es un médico egipcio de 62 años. No es una figura inspiradora para los yihadistas como lo era Bin Laden, pero se ha posicionado como el director general de una empresa floreciente desde Somalia hasta Siria. Las franquicias de Al-Qaeda y los yihadistas controlan más territorios y pueden convocar a más combatientes que cuando Osama Bin Laden creó la organización hace 25 años. Señalando The Comics, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones por su captura, especialmente luego de que la muerte de Osama Bin Laden en 2011.
Nasir al-Waeshi se cree que tiene 36 años, aunque su trayectoria terrorista se extensa. Fue el secretario privado de Bin Laden en Afganistán y a su regreso a su natal Yemen cayó en prisión, de donde escapó en 2006 con otros agentes de Al-Qaeda. Al-Waeshi colaborando a la fundación de Al-Qaeda en Yemen y empezó a emprender ataques contra los servicios de seguridad del país y contra turistas extranjeros, además de dirigir un ataque ambicioso contra la embajada estadounidense. Si al-Zawahiri es el director general de Al-Qaeda, al parecer Waeshi es un director operativo y tiene responsabilidades más allá de Yemen. En 2012 ya daba consejos sobre operaciones a la filial de Al-Qaeda en el norte de África. Ibrahim al-Siri no es muy famoso, pero provocó gran ansiedad en las agencias de inteligencia occidental. Al-Siri, un saudí de 31 años, es el principal fabricante de explosivos del brazo de Al-Qaeda en la península arábica. Se cree que el diseño de la bomba que casi derriba un avión comercial sobre Detroit el día de Navidad de 2009 y las bombas impresoras que se enviaron como carga desde Sanaa, Yemen, con destino a Estados Unidos, que fue interceptada gracias a un aviso saudí. Principales grupos terroristas del siglo XXI. Japón, Rengo Segikum, Ejército Rojo. Al-Fatah, que es brazo armado de la OLP. Yihad, Hezbollah, Hamas. Etiopía, Partido Revolucionario del Pueblo Etiopía. Sudán, Partido Comunista. Uganda, combatientes cubanos. Irlanda, IRA. España, ETA. Euskadi, Ta Askatasuna. Y Grapo, Grupo Revolucionario Antifascista de 1 de octubre. Alemania, RAF, fracción del Ejército Rojo. Italia, Brigadas Rojas y Luta Obrera. Canadá, Frente de Segundo de Quebec. Estados Unidos, Ejército de Liberación Armenia. Chile, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FMR, y el Movimiento Izquierdista Revolucionario MIR. Argentina, Montoneros, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y RP, que es Ejército Revolucionario del Pueblo. Perú, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario. Tupac Amaru. Bolivia, ELN, que es Ejército de Liberación Nacional. Uruguay, MLNT, que es Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Brasil, VRP, que es Vanguardia Revolucionaria Popular. Cuba, Partido Comunista y escuelas y centros de instrucción. Guatemala, Fuerzas Armadas Revolucionarias Maoístas de Guatemala. Francia, Comité Antifascista Argentino. Y Irak, Partido Comunista Iraquí.